Hola amigas, amigos de Bajo Llave, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda temporada en la que iniciamos con todo en Bajo Llave, su podcast de información socioreligiosa favorito. Y como siempre, me da muchísimo gusto empezar esta segunda temporada, que promete bastante, y por supuesto, como siempre en la mesa está aquí Juan Pablo Reyes. ¿Qué tal? Saludos a todos. Síganos, denos sus comentarios, sus aportaciones, incluso hasta sus denuncias o sus tips para hacer investigaciones periodísticas. Pero no denuncies Bajo contra Llave. No, contra otros no. No denuncies. Bueno, Lilian Reyes. Bienvenidos a Bajo Llave y qué bueno que nos acompañen también en esta segunda temporada. Maru Jiménez. Pues sí, bienvenidos a esta temporada. Van a encontrar muchas sorpresas y una información periodística bien sustentada en investigaciones. Soy Felipe Monroy y en este episodio, ya les decía, vamos a arrancar con todo porque uno de los grandes conflictos que tiene la religión es su vinculación con los órdenes políticos. Y en México ha pasado algo bien interesante. En medio de los partidos políticos existentes y los que conocemos y los que han ganado y los que han perdido, pues en estas últimas semanas se han consolidado pues varias informaciones que tienen que ver con partidos políticos concretamente. Aquí no estamos hablando realmente de partidos políticos, no es un podcast de política, pero estos partidos políticos, pues hombre, traen vínculos importantísimos con asociaciones y organizaciones religiosas, y esto pues ha supuesto pues un análisis sobre de qué va esta participación de las iglesias, los ministros de culto. Hay mucho que platicar sobre este tema, es siempre polémico en México, porque aunque somos un estado laico, pues no podemos sustraernos de que la participación de los religiosos, de las religiosas, las organizaciones, de los pastores, los sacerdotes, los obispos, están íntimamente involucrados en la política en México. Y en medio de lo que vivimos, pues no es un tema como para desdeñar. Bueno, para platicar de esto, ¿por dónde arrancamos? Pues hay que arrancar por el contexto, Felipe. Como bien saben, el próximo año hay elecciones, se van a renovar 17 gubernaturas y con esas 17 gubernaturas vienen más cargos locales, diputaciones, presidencias municipales y también, obviamente, las diputaciones federales. Y en este contexto, hace solo unos días, el Instituto Nacional Electoral entrega las constancias de registro a dos nuevos partidos. Uno surgido de esta marea rosa, ajá, y de los rescabos de lo que queda del PRD, de algunas expresiones ahí políticas. Del PRD hasta del PAN y hasta del PRI. Y de muchos exconsejeros electorales, sí, ¿no? Como Lorenzo Córdoba. Ciro Murayama. Ajá, que crean. Marco Antonio Baño. Exacto, que crean Somos México, que es una de las agrupaciones políticas que podrá contender en estas elecciones del próximo año, pero también el partido Paz, que tiene su esencia en el desaparecido partido Encuentro Social. Pues sí, este partido Encuentro Social, recordemos, ahora convertido en Paz, tiene atrás de él a un líder evangélico de muchos años, que es Hugo Eric Flores, que también con anterior ya había formado otros dos partidos y que siempre ha perdido el registro. Es un partido que siempre había sustentado sus bases en comunidades evangélicas, en iglesias que le habían recibido su apoyo, aunque yo lo que estuve reporteando en estos días es que realmente la comunidad evangélica lo está abandonando. Lo está abandonando porque cuando ellos ganan la gubernatura para Morelos, donde queda este futbolista Cuauhtémoc Blanco, que hizo muy mal trabajo, por cierto, también, muy mal. Algunos lideratos evangélicos le recuerdan que los evangélicos lo apoyaron y que también querían tener participación en el gobierno, ¿no? ¿Hueso? Que porque ellos quieren su hueso, claro. Y entonces lo cierran. Hugo Eric les dice que no, que él es el que manda y que él va a decidir quién queda. Y entonces hace a un lado a algunos líderes religiosos que siempre van a apoyar. Entonces desde ahí Hugo Eric empieza a perder toda esta fortaleza que tienen algunas comunidades evangélicas, algunas de las cuales incluso hicieron trabajo proselitista a favor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo asistí a algunas reuniones donde el padre Alejandro Solalinde citaba comunidades evangélicas en todo el país, y yo asistí a las de aquí, las de la Ciudad de México, donde con líderes evangélicos los invitaba a mover a su gente a favor de Andrés Manuel López Obrador.
Claro, claro. Entonces, todo esto es un apoyo que también se les dio a Hugo Eric Flores, estas comunidades, esos lideratos evangélicos, pues que al final lo están dejando solo, ¿no? Y él lo que está jalando es a esta base de Morena, porque se está hablando de que este partido Paz simplemente va a ser un satélite de Morena para tratar un poco de quitar esta alianza que se tiene con el Partido Verde. Pero también Hugo Eric tuvo una relación con el Partido Verde anteriormente, había tenido una relación con el PAN, en el gobierno de Felipe Calderón tuvo un cargo público con los peristas, de hecho él nace en alianza con los peristas. Entonces este líder evangélico camaleónico le hemos visto brincar, ¿no? PRI, PAN, Morena, Chapulineo. ajá, y creando su partido constantemente. Sí. Pues el modus vivendi, ¿no? No, y Porque mira, ya sabe sí, la estructura de claro. un partido y ya sabe Se aprovecha que recibe las bases recursos, claro, religiosas. exactamente. Y pues no es poca cosa los 70 millones de pesos que va a recibir de aquí a diciembre para administrar esta nueva fuerza política. Oficinas, recursos administrativos, recursos económicos y por supuesto la credibilidad de ser un partido político y llevar sus ideas a todos lados. Pero además tiene razón Marus, el tema de que este partido Paz, pues, tuvo que llamar Paz porque no podían poner las siglas que originalmente tiene el partido, que es Construyendo Sociedades de Paz, pues las siglas son CSP, que son las mismas de Claudia Sheinbaum Pardo, y que se quejó la presidenta, y ellos tuvieron que cambiarle, o sea, imagínense nada más. Ahora, el tema de los evangélicos, que esto es una de las cosas que muchas veces se dice como muy rápido, pero no es fácil de entender. Las iglesias evangélicas, pues no son monolíticas, no son, digamos, ¿cómo digamos? No son fáciles de asimilar como una estructura tan grande, ¿no? Ha habido esfuerzos históricos, ¿no? Particularmente con Fraternice y otras confederaciones, en donde tratan de juntar a diferentes iglesias evangélicas con diferentes liderazgos y pastores, pero no es fácil como meterlos a todos en el mismo saco, ¿no? Por ejemplo, estos que apoyaron originalmente al PES y que en efecto están también un poco detrás de Paz, pues no son los mismos que estuvieron junto a Andrés Manuel López Obrador con el tema de la cartilla moral, Los servidores de la nación, también son otros evangélicos. Son varios grupos, sí, ¿no? pero sí había relación, ¿eh? En un tiempo sí había relación. Arturo Farela, el de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, conocida como Confraternice, él desde 1995 trató de registrar un partido con base evangélica que se llamó Frente de la Reforma Nacional. Él en un principio sí tenía relación con Hugo y Flores, llega un momento en que rompen, entonces, pues, digamos que Confraternice y Arturo Farela se hace a un lado, aunque después reaparece muy amigo de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, él reaparece y de repente desaparece. Hay un distanciamiento, pero él logró colocar a dos de sus hijos, una en una de las direcciones del Instituto Nacional de Migración, otro coordinando todo lo que eran los siervos de la nación. Él desaparece del escenario, pero sus hijos los colocó en puestos públicos, igual que de la gente cercana, de los pastores que lo apoyaron a él un tiempo, también colocó a los hijos de los pastores en funcionarios públicos. Entonces, vamos, no toda esta vendetta que ellos hacen de te doy el voto evangélico, pues lo hacen de a gratis, ¿no? Claro. Y eso también es lo que han cuestionado muchos investigadores, que realmente no hay un voto evangélico ni hay un voto católico. Ellos lo venden como que tengo miles de seguidores en tal región, te apoyo a tu candidato, pero pues realmente esto del voto evangélico y católico pues no existe. No, en México no. A diferencia de Estados Unidos, donde creo que sí hay un poco más de tema cristiano. Pero aquí sí, la separación de iglesia está Porque alguna vez platicamos en fuera del aire respecto a sacerdotes que promocionaban a cierta candidata a una alcaldía, ¿no? Y terminó perdiéndola. Sí, nadie los pela, ¿no? Incluso los fieles más fieles no se pelan. Pero la organización evangélica sí, es decir, no se ha cansado, digámoslo así, de trabajar en que quizá sus organizaciones adquieran algunos puestos de poder. Porque tampoco es que lleven la fe evangélica al poder, o sea, que eso también es otra cosa, ¿no? No es que, digamos, los principios... La base, los principios... De los principios, sí, claro.
Pero No, yo no noto que yo lleven creo los que principios. Algunos sí, ¿no? Sí. O sea, yo creo que, dicho sea de paso, déjenme hacer un paréntesis, ahora que terminó la temporada pasada y tuvimos algunos polémicos programas como el de la Luz del Mundo y nos decían que por qué criticábamos a los de la Luz del Mundo por estar en la política. No es una crítica a los de Luz del Mundo por estar en la política. Aquí hablamos de todas las religiones, estamos hablando en este preciso momento de los evangélicos y estamos hablando de la relación que tienen con la política. Entonces, no es que nos enfoquemos en una sola religión, sino que estamos hablando de los espacios de poder de todas las religiones que se quieren meter a los espacios políticos y ocupar un espacio, porque así es, o sea, no podemos dejar a un lado la religión de la política, vienen casi como casados, ¿no? Y también el tema de los liderazgos, ¿no? Cómo los liderazgos van movilizando sus masas o sus grupos, sus bases, Sí. para intentar llevar ese apoyo electoral. Sobre todo cuando ellos identifican como que somos evangélicos y que tenemos esta cantidad de votos evangélicos. Sí, Ajá. Porque igual hay muchos católicos en la política y que también están moviendo sus bases, pero Los no panistas se pro vida. identifican con la religión para estar jalando gente, ¿no? Sí. Y por ejemplo en Chiapas ha habido ya varios experimentos de estos y que jalan, pero jalan estas comunidades indígenas evangélicas. ¿Por qué? Porque en Chiapas hay un alto porcentaje ¿Cómo no? de comunidades indígenas evangélicas. Entonces ellos ofrecen eso. Entonces ellos le están tirando que como somos evangélicos les ofrezco tantos votos y por ahí vamos a ganar. Cosa diferente que los católicos, yo lo he notado, no andan ofreciendo el voto católico, ¿no? No, pues No. imagínense ustedes lo que significaría. No, aunque sí luego medio ofrecen la ideología, ¿no? O sea, Sí. tenemos a los pro vida, tenemos Sí. ¿no? El voto guadalupano. Y se reúnen con los obispos, casi todos los candidatos en todos Sí, los sí. estados. Antes era más abierta estas reuniones, últimamente ya son más a puerta cerrada por la misma petición de los obispos, ¿no? Sí. Pero era Sí, sí, como sí. decir, este candidato está cercano a la Iglesia Católica. Pero ese es el tema, o sea, el que digan este es cercano a tal confesión religiosa o tal movimiento, en el fondo después no se traduce en que las políticas públicas Vayan pues, están encaminadas. cercanas a las identidades religiosas, es decir, evangélicos. De hecho, justamente me parece que es Armando González, el presidente del PAS, que por cierto es homónimo de un sacerdote de Guadalajara, Armando González Escoto, pero este hombre dice, es que no podemos ubicarnos en derechas o izquierdas, somos conservadores. Bueno, porque no las cosas están a favor de unos procedimientos ideológicos y otros de otros, están más confundidos que nada, pero lo que quiere decir es que la gente que puede llegar a votar por ellos o los representantes políticos que puedan alcanzar en algún espacio público, en efecto tampoco es que tengan una identidad religiosa que represente a todos esos que vendieron como sustento o sustrato de votos. Pues tampoco es como que respondan a las iglesias, que quizás sí ahí los de la Luz del Mundo pudieran ser un poquito más, digamos, benévolos con su convicción religiosa en la posición política, pero los demás, o sea, el mismo Farel, el mismo... Porque la Luz del Mundo es una iglesia más estructurada, Mucho ¿no? más Más organizada, organizada. los evangélicos no, hay muchísimos líderes religiosos evangélicos, están las iglesias históricas, Sí. están toda esta nueva corriente de los pentecostales, ¿no? Entonces, el gran problema también de los evangélicos en México es que están dispersos, que exactamente entre sus lideratos religiosos no se unifican. O sea, se llegan a unificar a veces cuando son en contra del aborto, por ejemplo, que es cuando más unificados los hemos visto. Pero una participación política más activa siempre es detrás, ¿no? En lo oscurito nos vamos a reunir, vamos a ofrecer apoyo, juntamos dinero y damos a tal candidato, pero su gran problema es ese. No tienen una estructura, no tienen, como hace mucho tiempo existió esta área de que se reunían en un centro los lideratos religiosos evangélicos, después se pelearon, eso fue hace como 15, 20 años, se pelean y otra vuelta cada quien jala por su lado, ¿no? Sí, no, y ese es el tema, o sea, la diversidad, la pluralidad de líderes religiosos, de evangélicos, protestantes, pentecostales, bautistas, históricos, y hay muchísimos unicitaristas, hay muchísimas denominaciones, pero eso no quiere decir que no quieran, y además, aquí ya entra la polémica. En el fondo también tienen derecho de que si son ciudadanos mexicanos, independientemente de su adscripción religiosa, pues su interés de que sus principios, sus valores o sus ideas sobre la política pública también deben estar representadas en los órganos oficiales.
Es decir, no dejan, por tener una identidad religiosa, no dejan de tener los mismos derechos ciudadanos que cualquier otro y que sus convicciones éticas y morales pues también puedan estar de una u otra manera cercanas al espacio público, siempre y cuando pues sean en congruencia con la Constitución y con todo lo demás. Pero pues, yo no le veo ese problema. Sin embargo, creo que al final tampoco es que quede, ¿no? Es decir, por ejemplo, los católicos, hay muchos católicos en la política, como bien se menciona, no porque vendan el voto católico como bloque, pero por ejemplo, temas de distribución universal de los bienes, justicia social, solidaridad, subsidiariedad, que están dentro de la doctrina social de la Iglesia, tampoco es que estén muy presentes en la política mexicana, a pesar de que sean católicos los liderazgos que están ahí enfrente. Entonces, tampoco es que se transminen los valores religiosos en la política pública, ¿no? Y esto es quizá lo que algunos grupos religiosos quisieran que sucediera. O sea, ya está Eduardo Verástegui, y están los conservadores que dicen, sí, política pública, o sea, modificar la política pública en México. Sí, hay un grupo de líderes evangélicos que sí se reúnen, que tienen pláticas, que tienen un WhatsApp en el que hacen este intercambio de ideas, y exactamente lo que ellos buscan es esto: penetrar en las esferas políticas para que se dé un cambio, ¿no? Este combate a la corrupción, estos valores morales, pues ellos quieren seguirlos infiltrando a través de activar a algunos evangélicos que realmente participen en política, pero pues hay muchos partidos que les cierran las puertas, ¿no? Empezando por el PRI. Y el PES, ¿no? Vamos, El PES, porque ellos creen en este partido y ahora en Partido Paz, pues no les ha dado entrada, ¿no? Ellos se manejan de acuerdo a sus intereses. Bueno, es que en la política siempre hay contradicciones. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que siempre dijeron que era de izquierda, pero al llegar al gobierno de la ciudad, él fue férreo, fue opositor a la ley de interrupción legal del embarazo. Eso se libera hasta que llega Marcelo Ebrard a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues ahí vemos el tipo de contradicciones que puede haber desde la política también, ¿no? Y que estando en su presidencia tampoco hizo referencia a este tema, ¿no? Claro. A pesar de que la Suprema Corte insistió mucho en el tema de la despenalización. Pero es que ahí es donde creo que no es un pensamiento de izquierda, o sea, izquierda igual a aborto, me parece que es un despropósito no solamente ideológico, sino hasta filosófico. Porque, por ejemplo, muchas de las cosas, y aquí ese es el debate, por eso los partidos están así de confundidos. O sea, pues sí, es que sí, ese es el tema. Los partidos y los políticos también. Y los ciudadanos peor, ¿no? Porque, por ejemplo, la defensa de la dignidad de la persona humana, que incluso en las circunstancias más vulnerables, es un pensamiento social bien interesante, en donde la comunidad tiene que proteger a los más vulnerables, a los más débiles, a promoverlos, a no comercializarlos, a no utilizarlos pragmáticamente. Eso es muy propio de las derechas, de decir el bien del individuo por encima del bien comunitario. Y el aborto a mí me parece que en México particularmente es un tema de un bien individual más que un bien colectivo. Y de todas maneras se vende como si fuera de izquierda, lo cual a mí me parece, otra vez, que es como sumamente complicado de explicar, o sea, de explicar también en política pública, ¿no? Sí. A mí me parece mucho más conservador. Bueno, no conservador, me parece mucho más de derecha y muchísimo más egoísta el tema del aborto que un bien social común, me parece, pero pues se ha trabajado políticamente de otra manera. Pero, y ese es el asunto, de repente salen partidos políticos como el PAS o el que también intentó salir del México Tiene Vida, que no le dieron su registro, y que dicen, bueno, nosotros estamos a favor de la defensa de la vida, vale. Pero estamos a favor de, como lo hizo el tema del verde ecologista en algún momento, pues estamos a favor de la pena de muerte. Y entonces no estás defendiendo la dignidad de la vida humana. Es un choque ideológico. O Andrés Manuel, yo no soy de izquierda, sí, pero pues no estoy dando garantías de colectividad, por ejemplo, particularmente con el tema de la defensa de las madres buscadoras, los feminicidios, que son intereses colectivos, no son intereses egoístas. Pero, pues, bueno, justamente por eso tenemos estos partidos tan raros, ¿no? Con líderes religiosos que no pueden transmitir sus identidades religiosas o sus valores morales a la política pública, sino que solamente tratan de utilizar a las comunidades religiosas como bloques de voto. De voto. Y así lo venden, como dice Mar.
Como si fuera un sindicato. Como Que va los ofreciendo, sindicatos. Sí. como en el viejo tipo de PRI, ¿no? Los sindicatos ahí, te ofrezco todo mi apoyo, tantos agremiados, a cambio de, pues, Sí, el tema del aborto es un tema que te tendremos también que dedicar un espacio Sin duda, especial, sin duda, porque sin cuando duda. estuvo el PRI con mayoría en los congresos estatales, pues los congresos estatales votaron en contra de que procediera este derecho a que la mujer pudiera abortar, ¿no? Pero cuando llega, digamos, Morena, en algunos estados se revierte, ya con Sí. mayoría en los congresos, esto se revierte. Entonces, digamos que a lo mejor no es un tema que a nivel nacional se haya difundido mucho, pero en lo local sí, en lo local ha estado habiendo cambios en los congresos sí. estatales. Ha sido utilizado también como un tema Así es, político, como dice Felipe, no están viendo bien la dignidad de la persona, ¿no? Sí, la mujer tiene derecho a decidir, ¿sí? Hay también legislaciones que tienen que ver por la vida de las mamás inocentes, toda esta de la concepción, pero habría que ver que no sea un tema político. Y aquí lo hemos hecho Así tema es, político en sin México, duda. ¿no? Sí, claro. Sin duda, sin duda. Bueno, yo quiero tocar este tema de México tiene vida, porque estuvo a nada de llegar a ser partido político para Sí, contender al 27. ¿no? Ajá, de hecho, en comisiones se analizó y el registro estaba autorizado. Fue una carta de última hora de la Unidad de Inteligencia Financiera. lo hice. Ajá, exactamente, la que frena esta cuestión de que no se le otorgue el registro, ¿no? Sí. Había una polémica, y yo creo que aquí podemos discutir de esto, que las razones por las cuales no se les dio el registro a los de México Tiene Vida, ellos dicen que es porque son conservadores, están a favor de la vida, como dice, se utiliza políticamente esto, pero también porque había ministros de culto en sus asambleas distritales. Pero del otro lado se menciona que quizá el elemento que hace la diferenciación para no darles el registro fue, además de los documentos ilícitos apócrifos que presentaron, también este tema de incluso sobornos y situaciones muy irregulares, ¿no? Sí, a irregular. una autoridad electoral en Chihuahua, ¿no? Imagínate. Que incluso se está investigando. Pero su líder, Jaime Ochoa, que es un regiomontano, bueno, él ya presentó la queja ante el Tribunal Electoral Federal y que supuestamente él espera se dé un resultado el 1 de agosto y con esto poder todavía contender. Pero recordemos que este partido ya tiene su registro en Nuevo León. En Nuevo León sí va a poder participar. A nivel local sí. Ajá, a nivel local sí. Ahorita es el único partido que se identificó con la defensa de los valores de la familia y la defensa desde la concepción, ¿no? Él sí abandera abiertamente esta bandera pro vida, ¿no? Que la polémica es, nos están limitando la participación en el espacio público mexicano, o sea, en toda la República, por nuestras convicciones ideológicas, pero no se menciona que básicamente fue por ilícitos de otra naturaleza. Sí, por las irregularidades que se detectaron desde la Unidad de Inteligencia Financiera y que se envió la documentación al Instituto Nacional Electoral y a partir de ahí fue que pues hay dinero dudoso, de dudosa procedencia y pues no te doy el registro. Y es curioso precisamente que ¿qué tanto avanzó el asunto de la presencia de ministros de culto en sus asambleas, ¿no? Sí, creo porque que es un tema que también va a tener que valorar en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habrá que ver cómo va a estar esta composición de magistrados relacionado con eso, porque sí, no únicamente es el tema del dinero, también está este tema de... Sí, porque señalan que hubo 98 ministros de culto que 98. participaron en 58 asambleas, ¿no? Y además 2 fueron delegados de sus asambleas. Aquí viene la pregunta, no sé, ustedes tendrán mejor criterio que yo. Quiere decir que cuando estás organizando un movimiento político, cuando te juntas y tienes que reunir en asamblea a diferentes ciudadanos, un ministro de culto te contamina esa asamblea. O sea, es como un indeseable dentro de esa posición ciudadana. Pues no es un indeseable, pero no lo digas, te acuerdas de la cruz y ya.
No, Pues sí, es que la bandera de este partido es exactamente pro vida, ¿no? Sí. Y hay muchos sacerdotes que se identifican con el movimiento. Obviamente. Entonces, Pero, es decir, no deberían de verse registrado. No deberían, a ver, otra vez. Participar. ¿Te divides en dos? Pero es No que puedes. Te divides en dos, dejas tu ideología a un lado Es un estigma que se carga desde... Es un estigma desde la revolución, creo yo, ¿no? De querer hacer a un lado al cura para que no influya o no dirija el voto de la sociedad o de los fieles católicos o fieles cristianos o de algún otro credo, ¿no? Y es algo que se va cargando desde la separación de Iglesia-Estado, yo creo. ¿No? Pero es claro en nuestra legislación. Y sí, es claro. Si quieres participar en la política y eres sacerdote, te separas 5 años antes. Pero ¿no? incluso, no hay más. Pero es que aquí viene lo de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Claro, porque también los sacerdotes pues pagan impuestos. Bueno, deberían. No, sí. Y también reciben su tarjeta de bienestar también. O sea, son ciudadanos, pero... O sea, yo entiendo que sean funcionarios o electos, digamos, políticos electos, puede ser complicado, y así es como está la legislación, pero que como ciudadano, un ministro de culto, el que sea, va a una asamblea política donde hay convergencias con su identidad política también del ciudadano, el padrecito tal o el pastor tal, y que solamente su presencia haya generado la posibilidad de contaminar esa asamblea y son 58 asambleas, y que no, y que eso también sea una sospecha de que ese partido no debería participar en la vida pública, a mí me parece una exageración, creo yo. Pero así está en la ley, pero sí, yo también creo que es una exageración. Sí, es como el apestado, ¿no? Que viene a contaminar. ¿Qué es lo que siempre se ha hablado, no? Los sacerdotes son ciudadanos de segunda. Sí. Estamos en un estado laico y pues así es establecido, ¿no? Sí. Recordar el episodio aquel en el que Onésimo Cepeda se quiso lanzar como diputado y toda la ámpula que se levantó, ¿no? Todo el mundo dijo, no, ¿cómo es posible? Aunque él ya tenía un tiempo en que era obispo emérito, ¿no? Aún así, seguía siendo ministro de culto. Y él sabía perfectamente que no podía. Bajo la ley, no podía. Pero él quiso hacer esa jugada y llamó la atención hacia ese partido, que de todas formas perdió su registro, ¿no? También. Sí. Que ni me acuerdo cómo se llamaba ese partido. Era Rosa. Era Rosa, yo me acuerdo. Ajá, pero aparte era solo en el Estado de México. Sí, era local, ¿no? Era nacional. ¿Sí? Era nacional, sí. No me acuerdo. Fíjense, lo vamos a buscar y se lo vamos a mencionar ahí en comentarios para que no se vaya el dato, no se pierda el dato. Bueno, y también Lilian, coméntanos de este partido de la Iglesia de la Luz del Mundo en Jalisco. Pues sí, más que un partido bueno, ellos están formando sus cuadros, obtienen el registro y porque también quieren espacios de poder, ¿no? Ya lo habíamos comentado aquí con Hamlet Almaguer, que él se va a quedar en una curul en San Lázaro, porque ya se fue el titular de la diputación, porque quiere contender por una gubernatura, entonces Hamlet se queda. Y ahí se queda también la ideología de la Luz del Mundo, que ellos sí son muy dados a imponer su ideología en los espacios a los que acuden, y lo vimos con un evento que se realizó en la Cámara de Diputados, donde también se pusieron a orar allá también en Bellas Artes. Se atrevieron a orar en el templo de la democracia. Bueno, es que la Luz del Mundo ya tiene historia en esto también, ¿no? Ellos tienen un registro de una agrupación política que se llama Humanismo Mexicano. Entonces, a través de ahí han estado creando sus cuadros políticos. Pero para Jalisco, este partido humanista ligado a la Luz del Mundo ya tiene su registro, también va a competir de manera local. Se habla también de una agrupación, de un partido que hay en Veracruz, pero ahí se han estado desligando las personas, ¿no? Hay un partido que obtuvo también su registro, pero se han estado desligando. Entre ellos estaba Héctor Yunes, ¿no? Que ha sacado ya incluso videos, entrevistas, acusando a una reportera de que fue la que ligó a este partido con la Luz del Mundo, que es priista y que, bueno, pero se están desligando. Pero en Veracruz también se habla ya de una fuerte presencia de la Iglesia Luz del Mundo que está infiltrando en algunas agrupaciones políticas a su gente, ¿no? Y que ya tienen sus
sus jueces también. Sí, tus jueces del bienestar. No, y más que del bienestar, pues son de ellos, desde la congregación religiosa, que eso es todavía una vuelta de tuerca más, ¿no? Porque también se pueden... Que habría que darle seguimiento a las resoluciones que han emitido estos jueces, ¿eh? Sí. Es algo que no se ha hecho, pero pues a ver si bajo llave lo hacemos. Es que también Sí. Como ejercicio periodístico. Como ejercicio periodístico, es que porque luego resuelven una cantidad de temas, si bien luego en tribunales se pueden revocar ciertas sentencias, Claro. pero muchas veces pasa desapercibido. Y creo que sería un ejercicio interesante. Hay mucho de eso. Y si en la corte la ministra del pueblo ha estado legislando contra el pueblo, entonces En nos favor podemos de- esperar cualquier Ha cosa. estado resolviendo, buscando beneficiar al gobierno en temas de impuestos, entonces. No, el Estado es superior que a la persona, ¿no? Sí. Ese es da un gran Es el problema. principio pro Estado, ya no es el principio pro persona. Exacto. Pues miren, siempre me han preguntado en muchos espacios por qué no hay un partido católico en México, ¿no? En algún momento se llegó a decir que fue el PAN, pero no, la verdad es que no. Tenían muchas diferencias y se han intentado, que también hemos conocido ahí personajes que han intentado formalmente hacer un partido político. Me acuerdo uno que incluso tenía era la rosa guadalupana, entonces era... O sea, Era con una mano, ¿no? Sí, Era la mano. No, ese fue el partido de Rincón Gallardo. de Rincón Gallardo y no Cierto. tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. No, creo que se llamaba así, partido o movimiento político del Tepeyac, una cosa así. Sí. ¿no? Eso no me intención. acuerdo. Había una cosa así Hubo relacionada con la Virgen. Yo estoy muy agradecido con el Papa Francisco por muchas cosas, pero una de estas justamente fue cuando le preguntaron en la misma situación, ¿debería haber partidos políticos en los países para llevar el catolicismo al poder o para regresarlo al poder? Y el Papa Francisco dijo, de ninguna manera. Que él recibió a un empresario que dijo, oiga, yo estoy tratando de apoyar económicamente a unos movimientos católicos para que seamos un partido y contender las elecciones y sacar a toda la bola de corruptos que ha habido. Y el Papa le dijo, no, el católico, si es católico, es universal. Y si es universal, participa en todas las posibilidades sociológicas, políticas y públicas desde su identidad religiosa. Entonces, desde allí el Papa Francisco dijo, pueden estar en un partido, pueden estar en otro partido, pueden enfrentarse en partidos de distinta, digamos, etiqueta, y no dejan de ser católicos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el catolicismo actualmente puede, o debería, ahí sí me atrevo a decir, debería, pues aprender mucho del Papa Francisco, que actualmente dentro de Morena puede haber personas con valores católicos que están tratando de hacer política pública. Dentro del PRI puede haber católicos que están haciendo política pública, del PAN y por supuesto de estos nuevos, ¿no? De Somos México. Pero el punto es el tema de los liderazgos, creo yo. O sea, porque muchos son católicos y no votan conforme a... Bueno, Sí, no presentan proyectos de acuerdo a su doctrina. No, ¿no? o sea, No. sí. O simplemente no se los apoyan. Pero ¿no? es que estos partidos políticos, recordemos el de Eduardo Verástegui, ¿no? Que era más Sí, identificado sí, con sí. el catolicismo. Sí. Este movimiento Viva México, pues que al final no logró. No, No logró pegó, juntar no las pegó. firmas No y logró en además ese se momento. retira, ¿no? Pero a ver, ¿cómo llegó de las Priella el candidato De Colombia. De Colombia. Básicamente No, sí. rezando el rosario. Pero en México, digo, en México Bueno, es sí, diferente es el diferente. contexto y por eso Dardo Claro. Verástegui, que pensó que este tipo de provida, apoyado con Trump, pues iba a jalar gente. Y ya vimos que no. no La misma jaló. gente católica lo rechazaba. Yo supe que durante sus asambleas, pues, la misma gente no votaba por él, Y lo ¿no? digo Sí, personalmente. no consiguió tenía las firmas, asambleas ¿no? que le iban Hay, muy mal. Sí. hay católicos, y personalmente lo digo, yo como católico por supuesto que no. No te identificas No con- me identificaba con con el- ninguna parte de su movimiento. Sí, no. No digo con una, con ninguna. Ujú. Entonces, claro que también esa libertad del católico es importante. Y yo creo que de todos en general. Los evangélicos también votan bastante diversos, incluso en sus Sí. comunidades, ¿no? No en otros congresos religiosos que son como más cerradas, en donde sí, ahora sí que votan Todos en así. bloque, ¿no? Pues sí, también tengo este otro dato. Hace 2 años, también el evangélico Alfredo Morán, que es un notario, trató también de integrar un partido Justicia y Paz, pero pues tampoco hizo una gran convocatoria. Llegaron como 500 líderes al Sevilla Palace, se reunieron y después, pues ya no.
¿no? Ya No pegó. no pegó, no tuvo tampoco el apoyo. Entonces yo creo que a lo mejor estos partidos identificados con alguna religión en México no tienen la suficiente fuerza para llegar a ser un partido. Así es. Pues el primer desafío que tendrán que enfrentar será competir solos y obtener el mínimo de votos necesarios para conservar su registro. Pues yo Es el creo 3%, que ¿no? Sí, pero yo creo que Partido Paz se va a aliar a Morena, ¿no? Bueno, ahorita no puede ser No puede, alianzas, tiene que ir solo. pero de todas formas va a seguir apoyando a Morena. Claro. Porque Como así, satélite. así, pues sí, así apoyó al PRI, así apoyó al Verde, se apoyó al PAN y ahorita pues está en Morena porque Hugo Eri Flores, su dirigente fundador, es diputado de Morena, ¿no? Sí. Ahí me queda muy claro que al que más le interesa la supervivencia del Partido Paz es a Morena, ¿no? Porque puede tener un aliado de las próximas elecciones, ahí sí ya en coalición, en el 2030, me parece, ¿no? Y en esa coalición, pues obviamente los que no están a favor de Morena y están medio despistados votarán por el Paz y eso le suma, ¿no? Y el otro que yo creo que sí puede mantener el registro es el de Somos México, que ahí sí sus perfiles son bien curiosos, como decíamos. Hay de todo un poco. Sí, hay de Chile, todo. Sí, Morena, claro. Y es donde quizá no preocupa, pero también yo creo que revela lo que Maru dice. No es por una convicción ética, moral y valores compartidos, No. sino por una búsqueda muy concreta, en este caso de resistencia frente a la dictadura, ¿no? Porque ahí sí todos los que comparten, de María Rosa, así por México, a Costa Naranjo, a Bendaño, Soto, Lorenzo Córdoba, Ríos Farjad, los ministros. Sí. Obviamente, Mario Lainez. lo único que están diciendo es... No queremos jalar con queremos Morena. jalar con Morena, ¿no? Sí. No queremos Pero la va a teoría. fragmentar también el voto del sector opositor. De la Pero oposición. ¿cuál sea, oposición? pero O sea, ¿cuál aquí nos oposición? preguntamos. O sea, Por eso ¿Cuál sí, oposición? pues, El PAN no es el oposición. PAN no El es PRI oposición. no es oposición. O sea, Esos pudieran a lo ser. mejor que salga una nueva fuerza política No es mala idea. no es mala idea. Ahora, yo también estoy bastante a favor de una nueva fuerza política. El asunto es sus principios y valores éticos y morales frente a los desafíos mexicanos no tienen sustrato. Así que, Y ahí es donde quizá, pues, hombre, pues por poder, pero no por proyecto. Y eso, pues... Pues los en partidos fin. políticos en México han sido así, ¿no? Han sido poder por el bastantes. poder, ¿no? Y por eso ya los vemos fugaces y Son por eso no casos se acuerdan dignos, sí. ahorita el nombre del partido que querían. Porque Porque eso pasa. Que puso a sí. Onésimo Cepeda, ¿no? Sí, Sí, por sí. eso pasa, pues Así es. se evaporan y ya el día de mañana no nos acordamos ni que existieron, ¿no? sí, son Pero- fugaces, son movimientos fugaces. Pero mientras se llevaron 70 millones de pesos. Bien, ¿verdad? Por lo pronto. Muy bien, pues queridos compañeros, pues este ha sido un tema interesantísimo. Hablaremos de esto, cómo les va a los partidos más adelante y qué pasa con estos otros liderazgos religiosos con ínfulas de participación política. Pues nos despedimos, estamos aquí en Bajo Llave en esta segunda temporada, invitadísimas a que nos sigan, se suscriban, escúchenos en Amazon Music, en Spotify, en YouTube o en Apple Podcast. Allí está al servicio Bajo Llave, su podcast de información socio-religiosa. Juan Pablo Reyes. Muchas gracias, estamos en contacto, escríbanos, denos sus comentarios, sus sugerencias, también sus tips para hacer investigación y por supuesto siempre Bajo Llave. Lilian Reyes. Estamos en Bajo Llave, por favor, razonen su voto. Ahora que ya hay nuevos actores políticos, va a haber más opciones, pero también hay que estar pendientes de lo que suceda en el panorama político en los próximos días. Sin duda. María Eugenia Jiménez. Pues yo recordarles que en México no hay voto católico, no hay voto evangélico, no hay voto religioso, ¿no? Simplemente que lo tengan muy presente los líderes políticos en México, ¿no? Y los líderes religiosos. Y los líderes religiosos también. Sí, porque también se alucinan. Sí, Soy también. Felipe Monroy. Nos encontramos en el próximo episodio aquí en Bajo Llave. Bajo Hasta Llave. luego. Hasta luego.